Hola, bienvenidos a otro episodio de Expertos con Alba Martínez, un espacio donde convertimos temas complejos en conversaciones reales y útiles. Seguramente has escuchado o te has dicho a ti mismo que todo está más caro y que con lo que antes compraba en el supermercado, ahora no te da para nada. Para eso tenemos dos expertos, uno en economía y otro en finanzas. Contamos con Israel Abreu, experto en economía, y con Claudia Castillo, experta en finanzas, que nos hablarán un poco sobre la inflación, el por qué el dinero nos da, si solamente es cuestión de República Dominicana o el mundo entero también está así como nosotros. Bienvenidos. Israel, Gracias. gracias por acompañarnos. También Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias. Un privilegio. Gracias por invitarme, Alba. Yo quiero que expliquemos un poquito, porque esto no es tan formal, que me gustaría que no fuera tan formal para que así la gente pueda entender un poquito de economía, porque la gente siente como que la economía es un poco, como Un tema muy rígido, lo un tema ve. muy rígido y pesado. Pero escuchamos en los medios y escuchamos en las redes sociales sobre inflación. ¿Con qué se come eso? Bueno, mira, la inflación es un fenómeno económico que afecta en sentido general todos los precios. Hay una variable que se conjuga junto con la inflación, que es el índice de precios al consumidor. La única diferencia es que el índice general de precios al consumidor solamente afecta los productos, ¿verdad? Que a los cuales está expuesto necesariamente la familia y la sociedad en sentido general. Por ejemplo, la canasta básica familiar. Sin embargo, la inflación afecta a todos los bienes y servicios que produce una sociedad. Por eso es posible que entre el índice de precios al consumidor y el fenómeno de la inflación haya alguna diferencia. Ahora bien, el caso de manera específica, en el caso de la inflación, hay una institución que su objetivo principal es controlar los niveles de inflación. Y me refiero de manera específica al Banco Central de la República Dominicana. No obstante, República Dominicana en los últimos 10 años, el Banco Central con las medidas que ha tomado ha logrado mantener estable los niveles de inflación. Esto no necesariamente significa que por mantenerse estable, ¿verdad? Su bolsillo no va a ser afectado. Vuelvo y repito, cuando tú traduces el índice de precios al consumidor a esa proporción de los productos que forman parte de la canasta básica familiar y que la afectación de la inflación de manera directa se traduce en el porcentaje del índice de precio al consumidor, bueno, pues ese porcentaje aumenta. Y resulta entonces que la inflación no necesariamente se va a traducir en un aumento general de los salarios. Es decir, a veces la inflación crece más que la proporción que aumenta el salario de los ciudadanos o los ingresos que persigue para quienes son informales, que ya sabemos que República Dominicana tiene una composición un poco distópica, es Sí. decir, hay más informales que formales. Así Entonces, es. desde el punto de vista económico, el dominicano, producto además de factores externos, a lo que nosotros llamamos riesgos de mercado, lamentablemente se ha visto muy afectado. Y el dominicano no solamente aquí en el patio, República Dominicana, sino el dominicano en el exterior, ese millón y pico de dominicanos que están en Estados Unidos, que también se ve afectado por decisiones que se dan en Estados Unidos, que afectan su bolsillo y que además entonces, por el efecto de las remesas que recibe República Dominicana de esos dominicanos, pues también se ven afectados. Y resulta entonces finalmente que cuando, por ejemplo, en el caso específico de los combustibles, que en la actualidad ya estamos pagando a partir del 28 de enero el estrecho de Hormuz cerca de 50 pesos más por galón de gasolina, ese es un dinero que tú le estás quitando, un poder adquisitivo en esos procesos de satisfacer alguna necesidad en el hogar. Entonces, definitivamente, la inflación es ese fenómeno económico
que lamentablemente, como un pedazo de bizcocho, te va sacando un slide, aunque pequeño, que tú a veces no lo sientes, mes tras mes. Tú mencionabas varias cosas importantes, interesantes y que me llamaron la atención. Primero, mencionaste el Banco Central. El Banco Central ha mantenido pues un discurso de que hay estabilidad económica, pero la gente no siente esa estabilidad económica en los bolsillos porque siente que cada día la canasta básica va aumentando. Y otra cosa, mencionabas el tema de los dólares. ¿Cómo afecta el tema de los dólares a una persona que no compra dólares? Así es. Mira, se han tomado varias decisiones en el Banco Central al respecto del manejo de los dólares. A partir del año 2025, donde tuvimos una alta volatilidad en la tasa de cambio, no sé si recuerdas, en marzo y después en junio. Bueno, pues en esos mismos meses el Banco Central tomó decisiones relacionadas con que, por ejemplo, el que no producía dólares no puede tomar dinero prestado en dólares. Otra decisión importante, por ejemplo, el control a las remesadoras a través de sistemas informáticos y también a los agentes de cambio sin importar su tamaño. Y eso en alguna medida pues provocó de manera muy efectiva que la tasa de cambio se controlara e inclusive se colocara por debajo de los $60, de los 60 pesos por dólares en momentos muy específicos. Esas decisiones de política monetaria, que es lo que hace el Banco Central, pues lograron estabilizar e inclusive apreciar el peso frente al dólar. Esas son medidas importantes y que se debieron tomar. Al mismo tiempo, entonces, cuando nosotros utilizamos dólares, esos dólares llegan a República Dominicana, increíblemente, con una inflación importada. Nosotros, cada vez que importamos un producto, inclusive la misma moneda, ese dinero llega al país con la inflación de ese país de donde proviene. Es decir, con un aumento general de precios. Entonces, resulta que cuando ya un dólar llega a República Dominicana, salvo en el caso específico en donde esas medidas de política monetaria apreciaron el peso, ya viene a enfrentar una devaluación. O sea, el dominicano que recibe esos $100, esos $50, no puede hacer lo mismo que hacía hace un año con esos $100. Claro, por el efecto del índice general de precios y también por el fenómeno de la inflación, tanto importada como local. Sin embargo, también el dólar es nuestra moneda, prácticamente la economía dominicana está relativamente dolarizada. Y por la cantidad de transacciones, cuando decimos que Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, es porque la cantidad de divisas que recibe República Dominicana entre remesa, inversión extranjera, turismo y exportaciones provienen y se hacen en moneda norteamericana, en dólares. Entonces, desde el punto de vista de la economía dominicana, el dólar siempre va a ser la referencia. La tasa de cambio, por ejemplo, de la Fed, de la Reserva Norteamericana, siempre va a ser la referencia, inclusive para cualquier cálculo financiero y económico, que tengo una colega aquí que puede abordar ese tipo de temas. Y por otro lado, entonces, en la medida en que tenemos reservas importantes, que ese es un reconocimiento que hay que hacerle, y estamos hablando de economía nacional, para que no vayan a confundir una cosa con otra. Esto es economía nacional, no estamos hablando de finanzas públicas. Aquí a quien hay que reconocerle la cantidad de reservas que tiene el país es a los dominicanos que trabajan y producen, a los dominicanos que envían ese dinerito todos los meses, a los dominicanos que exportan hacia Estados Unidos, ¿verdad? A los empresarios que invirtieron su dinero en República Dominicana y que reciben esa cantidad de turistas, ¿verdad? Y además, entonces, aquí sí puede haber un componente político, la inversión extranjera que recibimos, que el 50% proviene de los Estados Unidos y que depende en gran medida de la estabilidad jurídica que puede tener un inversor a la hora de decidir a qué destino va a llevar su dinero. Entonces, el dólar es primordial para República Dominicana. Lo que pasa en Estados Unidos, en República Dominicana se refracta. Hay una frase que usamos los economistas y financieros, que es
que cuando Estados Unidos tiene una pequeña gripe, nosotros tenemos tuberculosis. Ya lo sabes. Eso sí Y mira que se refleja. En las redes sociales tú ves muchas personas que tú hablas del tema y te dicen, no, pero es que no tiene que ver porque esa guerra está muy lejos. ¿Por qué tiene que afectar a la República Dominicana? Y es porque no tienen el conocimiento de que somos muy dependientes de esas potencias. Para ti, Claudia, ¿cuáles son esos productos y servicios que más han impactado al presupuesto familiar ahora mismo, ya que Israel mencionaba y definía el tema de la inflación? Corroborando lo que dijo el colega acá, referente a la inflación, ha impactado realmente bastante en dos pilares, que es lo que está ahora mismo en el tapete, como el combustible, como se dio unos meses atrás, el aumento de la energía eléctrica, que muchos usuarios nos preguntamos que cómo ese consumo tan alto, si siempre dicen yo no paro en casa y eso, pero es que se refleja, no relacionan ciertos pilares que eso abarca, simplemente se van ahí a lo que está en el momento. Y referente ya a lo del combustible, muchos se enfocan en que solamente afectaría a las personas que tienen vehículos, que hacen consumo del mismo, pero esto es una red que abarca tanto a un emprendedor, tanto a personas que utilizan servicios que brindan servicios de transporte terrestre. En esa parte afecta. Y ya a medida de inflación, la gente tiende a apresurarse a comprar cosas porque tienen el temor de que mañana suba. Entonces, por desconocer... ¿Pero cómo así? O sea, me dicen, no, porque hoy subió 10 pesos la gasolina. Yo el sábado voy a hacer una compra de 20,000, 50,000 pesos para que esos productos no aumenten. No, en relación a esa parte no. Cuando me refiero a los productos es, vamos a suponer, por decir X, el pollo va a subir mañana. Muchas personas empiezan a abastecerse su despensa, a congelar pollo, a sazonar pollo ahí por una percepción, no sé si me doy a entender, por una percepción de que el pollo quizás, voy a decir un monto, no es que esté así, que el pollo va a estar mañana la libra 100 pesos. La gente congela hasta 15 días para enfrentar eso. No, digo un decir, para enfrentar eso que posiblemente pueda pasar, solamente se dejaron de llevar de un rumor. Entonces, esa ansiedad empiezan a enfrentarla con aumentar esos gastos de manera progresiva en vez de planificar, reajustar ese presupuesto, que esto va a estar así, déjame ver en qué visión está mi dinero, en qué visión está mi panorámica a nivel familiar y qué gastos yo puedo, que son esenciales, que no lo puedo sacar. Ahora déjame ver cuáles gastos yo puedo ponderar para un futuro, para yo poder enfrentar eso que se ha de venir, que aún no está seguro, porque se dejan llevar solamente del rumor. Simplemente es planificar y estructurar para enfrentar la inflación de los productos que ha de venir a futuro. A mí me gusta poner un ejemplo con plátano. Claro que sí. ¿Que te gustaría que te lo diga? Claro que sí. Por ejemplo, el platanero que se va en un camioncito de Daihatsu o en un Toyota Delta, que el camión coge de gasoil alrededor de 20 galones, ¿verdad? Si tú te vas a febrero de este mismo año, ese camión de gasoil cogía, por ejemplo, a 200 pesos el galón de gasoil del premium, alrededor de 4,000 pesos, 20 galones. Hoy en día, ese mismo camión, con 50 pesos adicionales que te cuesta el galón de gasoil, te va a coger más esos 4,000 que ya cuesta, ¿verdad? 50 por 20, alrededor de 1,000 pesos adicionales. Eso es por cada tanque de galón de gasoil, ¿verdad? Que utilice ese camioncito de Daihatsu. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando él va y busque ese camión a Barahona, por poner el ejemplo, que es una fuente rica, proveedora de plátano, bueno, entonces él va a tener que transferir ese costo al precio de los plátanos. Al plátano. Entonces, en ese caso, de manera específica, que por eso me gusta poner el ejemplo, ya ahí el dominicano de manera específica, y aquí es bueno que se vea retratado, tiene que lamentablemente, primero, transferir el costo al consumidor final. Y entonces usted, consumidor final, cuando va a comprar el plátano, se da cuenta que tiene 4 o 5 pesos más. Si vemos la noticia de toda esta semana, las principales han sido, número 1, que el precio del pasaje está subiendo, que afecta directamente
al que no tiene vehículo. Que Como dijo Correa. hace un momento tú citabas que la Exactamente. gente dice nada más afecta al que tiene vehículo. Y No, no, no. no. Usted que anda en transporte público ya está siendo afectado. Y por otro lado, entonces, los productos de la canasta básica familiar, que son los productos que nos afectan a todos. Porque el pollo que me como yo, que soy clase media, se lo come el clase baja y se lo come el clase alta. Todo el mundo. Todo el mundo, por ejemplo. O el arroz. Entonces, ya esas son las principales, ¿verdad? Características que se ven ya reflejadas en esos productos de consumo nacional y de la canasta básica familiar de manera directa, solamente con el combustible. Tú hablaste de clase media. Escuché el otro día en redes sociales a una persona que decía que ya la clase media no existe, que es el pobre o el rico. Mira, tú me estás haciendo una pregunta complicada. O sea, estamos politizando el tema. No, nada de Se política. está yendo ahí profundo, porque realmente en ambas partes se termina sintiendo el peso económico. Tanto en pobre, en mediano, en rico. Al final, todas las clases se ven afectadas. Pero, lamentablemente, no sé si lo planificaron así, pero la clase media está en un proceso de extinción. Las principales variables que circundan alrededor tanto de las finanzas públicas como de la economía nacional son sostenidas por la clase media. República Dominicana, al respecto de reducir la brecha entre ricos y pobres, es la ampliación de la clase media. Y que ha vivido su mayor esplendor, hay que decirlo, entre los años 2007 y hasta el año 2019, cuando tuvimos la situación de la pandemia. Entonces, al parecer, tal vez no de manera planificada, debo decirlo, todas las decisiones de política fiscal en República Dominicana están recayendo y han recaído en los hombros de la clase media. Por ejemplo, decisiones relacionadas con aumento de porcentajes de impuestos, con creación de nuevos impuestos, han venido a recaer de manera directa en el bolsillo de la clase media, que es quien trabaja de manera formal, que tiene un empleo o que tiene un pequeño emprendimiento. Entonces, Pero son necesarios esos impuestos, Israel. son necesarios. El tema es con los impuestos, y aquí mi colega me puede ayudar a sostener esta tesis. En República Dominicana todavía el ciudadano tiene un problema de moralidad fiscal. ¿Por qué? Porque no siente que hay una retribución cuando paga impuestos. En esa parte, cuando no vamos a los impuestos, también podemos, no sé si sacarlo a colación, bueno, como te dije, soy empleada, una tabla de impuestos sobre la renta, súper vieja atrás, no es modificada. El salario sí es aumentado, pero tenemos un impuesto que se queda igual. Así es. E inmediatamente te aumentan ese salario, ese valor de impuestos sobre la renta, tú te quedas, ok, pero ¿qué me aumentaron, Israel? Así es. Se lo come la tabla de impuestos sobre la renta, que no sé si está en el tapete de la reforma fiscal, que ese tema ya ahí me puede corroborar Israel, debe de como ponderarse en esa parte, porque ahí el asalariado, por más que percibe el ingreso, aún no lo termina sintiendo. A lo que ella se refiere a la discusión que hubo sobre la indexación salarial, Ajá. que desde el Entonces, 2017 no se ¿dónde hace. quizás uno podría compensarlo? Una parte, esa parte ahí se podría compensar. Bueno, en esa parte solamente personas que quizás estudien, tienen universidad, si tienen sus hijos en colegio, para compensar reportando, que son los gastos educativos. Ahí se podría compensar una parte de ese impuesto sobre la renta que tú pagas en el lapso de ese periodo fiscal. Pero a mí nunca me han pagado eso. A ti Tú nunca. eso, Lo que tal no. vez tú no lo percibes, pero no sí. lo percibes, Sí. reporta, o sea, si tú haces un diplomado, una carrera universitaria, tú pides tu factura con valor fiscal. Y te la lo puedes misma, deducir una proporción. Una proporción de esos impuestos que tú pagaste, vamos a suponer, del periodo 2025, los mismos tienes hasta febrero del año en curso para declarar esos gastos educativos que tú hiciste. Entonces, ahí DGI hace un cruce, hace su gran división y te termina dando una proporción. Ahí es que uno puede sentir un poquito el alivio, Israel, de cuando les retribuyen esa parte impositiva retenida. Así es. Entonces, ¿qué resulta en clase media? ¿Y por qué yo digo que está
en ese proceso de extinción. Vamos a ver. Sí. Si tú, cualquiera de Que nosotros... lo dijiste, o sea, sí lo confirmaste. Sí, sí, está en proceso de extinción y la colega aquí Es que sí. Te colaboró. Me Es colaboró, que refuerza mi tesis. Es que depende realmente de la clase media, depende mucho, o sea, la clase alta depende muchísimo de la clase media. Ahora, entonces ahí... ella citó algo que debo acotarlo. Por ejemplo, Dígame. por ejemplo, tú no envías a tus hijos a una escuela pública, no te atreves a hacerlo. Y a mí me gustaría que alguien que esté viendo este programa me diga, sí, yo soy clase media, es decir, yo devengo entre mi Pues esposo y yo le voy a hacer el ejemplo. Ajá. Yo sí. A un La tengo politécnico, una puede ser. de monjas donde estudié que mantiene sus valores, pero es una escuela que, como te dije, es de monja, tiene principios. Sé que está bien cuidada. Es que porque tú no vengo puedes de- comparar una Vengo escuela de de A, monjas. pero la tengo en un curso privado, la tengo en el Dominico Americano estudiando inglés, que vendría compensando esa parte ahí porque se paga. Pero oye algo, Ese- tiene una condición especial. No está No, no. dirigida por el sistema público. Exacto, Eso tú lo tienes exacto. claro. Sí está dirigida por el sistema público. Pero tú no acabas de decir que son monjas. Sí, o sea, sus principios, sus características Y son monjas quienes están ahí. que dirigen administrando exacto. e instruyendo. Instruyendo, Ok, exactamente. entonces o sea, esa monja es de esa católico. esas monjas Exacto. están nombradas en el gobierno y seguro entonces ella tiene la administración de esa institución, porque cuando yo me refiero al sistema público es que, por ejemplo, los profesores son miembros de la ADP, de CONAMA, De cualquier organización de exactamente. esa. Ah, ok. Entonces no responden necesariamente a los criterios del sistema en términos normales. A eso me refiero. Ah, ok. Entonces, ya eso es otro entonces punto. eso es una excepción a la regla, ¿verdad? Tú lo envías al sistema público y no tienes un costo adicional. No. Ahora, en sentido general, esa no es la condición de la mayoría del dominicano Ah, no, clase no. media. El clase media no se atreve a enviar a un hijo Y eso de la percepción de al la sistema persona. público, porque entiende que no va a tener la preparación medianamente posible para ser competitivo en el mercado. Además de eso, Que no debería de ser. Que no Debería de que la educación pública sea mejor que la educación privada. para que tú te sientas un poco más satisfecho a la hora de pagar impuestos. Ese es mi punto. Además de eso, tú llevas a tus hijos a los centros de salud pública. ¿En sentido? Usted ve, ya ahí no. Entonces, Ya ahí me voy privado porque para algunos pago un seguro y ya la atención es súper diferente, que ahí corroboro con la idea de ella que debería de ser mejor al ser un plantel público. Los centros de salud deberían de tener mejor servicio, mejor calidad, porque al final tú acudes a uno de esos centros y es como que una persona como tú está molestando. Muy pocas personas tienen esa vocación en esos centros públicos a un centro privado. Y la atención, o sea, el tiempo prolongado de una cita es muy diferente. entonces, ese es un costo adicional que tiene tú esa tienes- clase media. Exactamente, porque no lo compensa el seguro completo, termina estando una diferencia. Honorable, le voy a hacer otra pregunta y a usted que nos está viendo, nos por estamos favor, yendo en contéstenos. profundo, Israel, Que la conteste a través de las redes sociales, no puede escribir. Claro. Sinceramente, yo le voy a responder cualquier cosa. Me voy a dedicar un fin de semana a eso. Mire, usted no tiene inversor en su casa. O por lo menos, no lo puede pedir por planta eléctrica, pero por lo menos un inversor en esta etapa de la vida que está viviendo República Dominicana, que Ay, nos energía hemos visto en la eléctrica. necesidad Yo no tengo inversor. de recibir los apagones otra vez. He sufrido apagones, pero no tengo inversor. Ok, tú no tienes inversor, pero lo has pensado por lo menos. Claro. Lo has Es el pensado. El año pasado. Israel volvieron los apagones. Volvieron los Me apagones. tocó una madrugada hasta las 5 de la tarde del día siguiente en la zona este. Entonces, ¿qué? Además de pagar una de las facturas eléctricas más caras de toda la región, ya tenemos que pensar en nuestro propio sistema de abastecimiento de energía eléctrica. Me estoy refiriendo a la clase media, acuérdate. Entonces, por eso la clase media no quiere pagar impuestos, se resiste. Pero todas las Y medidas ahí que se viene, toman... perdóname que te interrumpa, Ajá. ahí es que vienen entonces tantos empleados informales que deciden instalar su negocio, evadir sus impuestos por una de esas causas abusivas, porque tienden, Así es. o sea, no es politicando esta parte, pero tiende a ser abusivo. Una vez, puedo hacer un ejemplo. Dale. Una vez me tocó un sector que me mudé. Usted sabe, te ponen encontré luz,
pero yo voy y hago mi proceso como ciudadana, como corresponde. Voy, que en ese edificio hay luz. Y yo, mi amor, yo voy a sacar uno a mi nombre. Pues vamos a dejar conexión directa a lo que van e instalan. Israel, meses pasaron 2 meses. Me dice el dueño del condominio que ese alambre está ahí de las personas que estaban, pero que ellos procedieron a retirar. Yo estoy confiada que procedieron a retirar porque yo hice mi proceso de solicitud. Cuando me llegó la factura, el correo electrónico que dejé yo, pero aquí no ha venido nadie. No ha venido nadie de esa institución a instalarme mi servicio que yo solicité. Un contador. Que dejaron la conexión directa, que hicieron un cambio de nombre. Me voy a reservar el nombre de la entidad, que yo por eso no procede. ¿Cómo tú me vas a evaluar un consumo a mí con conexión directa? Tú no sabes qué yo tengo en casa. Ya. ¿Usted me entiende? La relación del consumo. Entonces, por eso quizás personas hacen lo mal hecho. No es que estoy llamando a hacerlo mal hecho, claro está, sino que por esa parte abusiva tienen a tomar otras medidas realmente protegiendo su bolsillo. Que ahí es que vamos, o sea, protegiendo cada peso que llega a su mano. Y eso fue un abuso, entonces yo logré pelear, fui a Proconsumidor y yo peleé esa parte y tuvieron que hacerme mi nota de crédito porque realmente no supe cuándo estaba instalada la conexión directa, en qué fecha. Para tú ponerme un consumo a mí de X fecha. Entonces, estamos pagando una factura alta. Exacto. Necesitamos un sistema propio de energía alternativa, que puede ser una planta eléctrica, un inversor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ajá. Y además, entonces, estamos contaminando, porque cada vez que se enciende una planta eléctrica de energía alternativa, ¿verdad? De energía de emergencia, se quema gasoil. Ese otro contamina el ambiente. Ese otro costo de sostenibilidad, mucha gente lo obvia. Está muy de tapete. Ahora, Alba, ¿hay seguridad en tu edificio? Sí. ¿Y por qué? Porque lo pagamos nosotros los que vivimos en el edificio. ¿Pero se sienten ustedes seguros con los servicios de seguridad que hay en el país? El servicio de seguridad, obviamente que no. Ok, obviamente que no. Entonces ese es un costo adicional que asume la clase media y que nos está dando directamente en el bolsillo. Todo el que está viendo este programa, este podcast, puede comentar en qué situación se encuentra, porque nada de lo que yo estoy diciendo es de marca. Es ajeno, claro. Entonces, por eso yo afirmo. ¿Con qué se identifica el oyente? Yo afirmo que la clase media, lamentablemente, no sé si planificado, está en un proceso de extinción en República Dominicana. Ustedes hablaron de la canasta básica, hablaron del dólar y hablaron de muchísimas cosas más. Pero ¿qué pasa con las viviendas ahora? ¿Es inalcanzable que una persona de clase media o clase baja pueda obtener su casa en algún momento? Esa parte. ¿Qué pasó? Porque realmente el costo inmobiliario ha subido bastante. Quien tiene aunque sea un pedacito de terreno ahora mismo tiene oro en sus manos. Porque vemos cómo el costo de alquiler ha ido en incremento y va a depender también del sector, como dijo acá el colega, la clase donde la persona esté. Porque no es lo mismo una persona vivir acá en el distrito que vivir allá en Santo Domingo Este o en Santo Domingo Norte. ¿Quién dijo? Pero la vivienda en Santo Domingo Este parece más cara que la de Santo Domingo. Pero sí, no igual. Entonces eso ha subido bastante. Y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. Mira, hay unos factores que influyen directamente en el costo de la vivienda. Y muchos de ellos no tienen nada que ver con la formalidad. Por ejemplo, el dinero de dudosa procedencia, para no ponerle un título. El dinero de dudosa procedencia construye, invierte, ¿verdad? Y compite con los dineros que son legítimos. Y hay preguntas que uno se hace. ¿Cómo es posible, por ejemplo, ustedes que citaban que Santo Domingo Este, que un departamento en Santo Domingo Este, en Alma Rosa, de manera específica, te cueste $200,000 o $300,000, casi igual que en Piantini o Naco? Exactamente. Sí. Porque en Piantini o Naco también, cualquier metro de bien inmueble te cuesta $3,000, $4,000, una cosa increíble. Están vacíos, pero tienen propietarios. Y a todo esto también agrégale el costo de la renta. El dinero de dudosa procedencia viene a competir con ese dinero legítimo que se gana la gente trabajando muy forzado y siendo empleado. Y resulta entonces de eso
que se crean esas distorsiones que tenemos en República Dominicana. Actualmente nosotros tenemos un déficit habitacional en términos cualitativos y cuantitativos, esos son datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y del Banco Central, de alrededor de 1.200.000 viviendas. Un déficit. Déficit, es decir, que nosotros necesitamos, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, para abastecer a todos los ciudadanos dominicanos de una casa medianamente decente en términos de calidad, alrededor de 800.000 viviendas. Y en términos de cantidad, alrededor de 400.000. ¿Me hago entender? 1.200.000 viviendas. Y cuando se habla de la calidad, son viviendas que, por ejemplo, no tienen baño o tienen piso de tierra. Y la casa quizás son de madera y hasta por la endija tú ves lo que está pasando dentro de la casa. Eso en O sea, términos, con una economía que decimos que cada día va aumentando, sí, todavía... ya es otra variable, Alba. Todavía existe. Sí, porque tú sabes que Me fui muy lejos. ya eso es la distribución de la riqueza que produce el país, Ok. que es totalmente desigual. Entonces, resulta que ese déficit, por esa desigualdad en la distribución de la riqueza, el ciudadano por sí mismo no está en capacidad de comprar una vivienda de bajo costo, por ejemplo. Porque comprar una vivienda de bajo costo con el bono que te da el gobierno, más tú fajate 1, 2, 3 años a reunir $500,000, que sería el 10% de una vivienda de bajo costo, ponerte de acuerdo con tu esposa para pagar un préstamo, en el mejor de los escenarios, juntando tus dos salarios de 25 o 30 mil pesos, y comprometerte a 20 años, incluso afecta tu calidad de vida, aunque tú tienes una vivienda. Entonces, Tu la calidad gente, de vida y tu paz mental financiera. porque todos los meses tú tienes ese martillo que te va a ir Claro. tan, todos los meses, una cuota de 30,000 pesos. Y esos son los días que más pasan, más rápido pasan. Exactamente. Entonces, todavía, inclusive ya habiendo tecnología relacionada con la reducción de los costos, por una razón o por otra, nosotros no hemos apelado a esa alternativa. Porque inclusive ya nosotros vemos en las redes sociales que hay casas que te cuestan 30, 40 mil dólares. De hecho, Tesla tiene una casa inteligente que cuesta 7 mil dólares. Pero todavía no sé por qué en República Dominicana no se han puesto, no te voy allá al No ha extremo llegado todavía. de esa mini casa, de esa tiny house, que como la llaman, pero todavía nadie habla de eso aquí. Cuando cualquiera puede tener una casita en un pequeño solar como tú estableces, y tener su casa que de 10, 15 mil dólares, de la que hacen en China, por ejemplo. Y tienen su casa, tienen una vivienda medianamente decente, sumamente económica. Entonces, por alguna razón o por otra, nosotros no hemos apelado a esas alternativas de bajo costo. Y resulta entonces que el ciudadano dominicano que quiere apelar, que quiere acceder a esos bienes inmuebles para resolver su situación de vivienda, pues lamentablemente no puede. Y con la presión actual que existe sobre los impuestos, se le está haciendo más difícil todavía. Eso es lo grave. En la actualidad, no sé si ustedes vieron en los últimos días, que el nivel de pobreza aumentó en República Dominicana. Y no fue que aumentó, siempre fue la misma. Lo que pasa es que el gobierno lo que hacía era que financiaba la pobreza, le daba medios para que puedan vivir, o sea, dinero, bono luz, bono gas, Ajá. comida, etcétera. Y Pero siguen siendo pobres. Siguen siendo pobres porque no le creaban las herramientas para que él pueda autosostenerse. Eso es sacar a una gente de la pobreza, enseñarlo a pecar, no darle el pecado. Entonces, Que aquí se hace, no en este gobierno, sino desde hace mucho Sí. tiempo, siempre se le da a la gente y la gente se acostumbra a que se le siga dando. exactamente, y es un tema temporal. Entonces resulta que en ese proceso de la vivienda, que es el punto donde tú dices, primero, mucha gente de la clase media se está desplazando hacia la pobreza, no está creciendo, ¿verdad? Está degradando su calidad de vida. Inclusive se ven en el extremo de perder sus viviendas y tener que regresar a alquilar una vivienda a un barrio un poco bajo más costo. económico, no es que esto sea malo o bueno, pero su situación económica se acrecenta. Y la vivienda entonces se hace más difícil acceder a ella por la situación y en el contexto económico que vive actualmente República Dominicana, que, y esto te lo digo porque pude verlo desde la distancia.
una gran debilidad que tenemos en República Dominicana, no solamente los gobiernos, sino también los sectores empresariales, es que no nos vemos en el largo plazo, en los próximos 10 años, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hay que resolver de manera estructural. Aquí no puede haber déficit habitacional. ¿El aumento del costo de la vida afecta solamente a República Dominicana o el mundo entero está padeciendo de eso? Eso se está viendo, como te dije, ya a nivel global por producto de países ajenos. Así como afecta acá, afecta en otros países. Pero como estamos hablando ya acá a nivel nacional, sí se siente, pues ya los factores que hemos mencionado anteriormente, se está sintiendo en los bolsillos de la clase media, clase baja, la clase alta, porque al final de la clase alta depende también de mucho de la clase media. Y está afectando bastante, que deja al dominicano en qué hacer. ¿Cómo voy ahora a enfrentar esto si mis ingresos son tantos? ¿Cómo? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué voy a hacer? Ajá. ¿Y ¿Qué voy a hacer, tenemos que Alba? hacer? Reestructurar. Mire el ejemplo que puso acá el colega, que la clase media se está yendo ya más bajita. Quizás si tiene un alquiler que no puede sostener en ese momento, irse a esos lugares, buscar un alquiler más bajo de precio para poder enfrentar. Entonces ahí viene la reestructuración de sus ingresos. ¿Y cómo yo me reestructuro cobrando un sueldo mínimo? ¿Cuál es el sueldo mínimo de República Dominicana? 18,000 pesos. Varios topes, depende el nivel de empresa. Pero ¿cómo yo me reestructuro con 18,000 pesos, 20,000 pesos, que es un sueldo mínimo? Alba, mira, y aquí es un llamado de atención quizá que le voy a hacer, porque cuando la colega habla de reestructurar se refiere a que lo primero que usted debe de hacer, y yo creo que no es solamente personal, sino también institucionalmente, empresa pública, privada y instituciones en sentido general, y que lamentable es un mal, de lo que te voy a hablar es del mal que afecta a la sociedad, que es la presión social. Aquí el dominicano en sentido general quiere vivir por encima de sus expectativas. Es simplemente arroparte hasta donde tu sábana te llegue. Si tú no puedes, de verdad, con honestidad, en un momento específico de tu vida, ¿verdad? Comer churrasco, cómete tu pollo. Es como aprender a priorizar esos gastos. Priorizar esencial, gastos. lo que es esencial, cuáles son tus gastos esenciales en esos momentos. Y lo que no, como ese gustito que mencionó Israel, eso se puede postergar. Haga una lista para que no se equivoque cuando vaya a tomar una decisión financiera. Haga una lista. Lo primero es mi vivienda. Mi vivienda. Mi vivienda son 10,000 pesos. 10,000 pesos. Después vamos con la alimentación. Ahí usted tiene que hacer un estudio exhaustivo de que, obviamente, sin descuidar su nutrición, usted va a buscar sustitutos que valga la pena hacerlo y que reduzcan su costo. Y entonces, en virtud de eso, al punto en el que llegue, en donde ya no pueda hacer más desde el punto de vista financiero, entonces ver cuáles otras alternativas usted tiene para aumentar sus ingresos. Porque lo principal es lo que usted controla. ¿Qué usted controla? El dinero que tiene, el que va a recibir cada quincena. Eso es lo que usted tiene que controlar. Porque además, a pesar de que usted planifique recibir más ingresos, esa posibilidad es remota, no depende necesariamente de usted. Aunque usted tenga, ya usted hizo la factura y la va a cobrar. Hasta que esos cuartos no están en el banco, no empiece a gastar. Pues es otra cosa, el dominicano empieza a gastar en virtud de que va a recibir un dinerito por ahí. Tú sabes que yo decía ayer en el programa que nosotros los dominicanos siempre estamos pensando en los panes y en los peces. O sea, que se nos multiplique. Por lo que pasó con mantequilla, o que muchas personas están viviendo todavía en el que quieren que se multiplique el dinero. ¿Lo agarraron a mantequilla? Sí. Sí, andaba con un motorista atrás por aquí por Arroyón. Entonces ya siguiendo con el tema, es enfrentarlo, como mencionaba Israel con detalles, es un presupuesto. Enfrentar esta situación a nivel de presupuesto, que muchos ven la cara de una persona que lleva un presupuesto, quizá como una persona tacaña, que miserable. No es que tú vas a anotar hasta una mínima cosa, sino tener constancia, como decía Israel, este es mi alquiler, mi canasta básica que yo puedo asumir en este hogar, porque cada hogar tiene un precio de canasta básica diferente. ¿Qué me refiero con esto? Lo que consume el señor Israel, lo que consume Claudia Alba, son cosas distintas.
Puede ser que tu canasta tenga un precio X, la mía va a tener otro porque no son los mismos productos. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, una idea para la canasta básica. Usted va a ir al supermercado, usted separa en su despensa qué me queda, qué no me queda, porque ahí está el error de muchos, que empiezan a ir al súper y entran pasillo por pasillo y se dejan llevar de los ojos. Y cogen artículos que al final tú no ibas a usar, nunca lo ha consumido, y en tu despensa duran hasta meses ahí, simplemente porque lo viste. Entonces, una recomendación es realizar un presupuesto, identificar esos gastos que tú no puedes sacar porque son obligatorios, alquiler, luz, combustible. Pero es que hay un problema de raíz. Creo que es que el dominicano no tiene esa educación financiera que debería de tener. Es el punto está recibir dinero y ya, voy a gastar sin tomar una medida. La idea está en usted llevar un presupuesto, darle dirección a ese dinero para que usted entienda y vea cómo se distribuye cada peso que llega a sus manos. Tienen una oportunidad aquí en el programa de aprender a hacerlo, porque así tal como lo dice la colega, es un ejercicio de responsabilidad. Exactamente. En el mundo financiero decimos que un ciudadano financieramente responsable, las decisiones financieras crean ciudadanos socialmente responsables, porque el solo hecho de que una persona se siente y haga un listado de las principales responsabilidades que tiene para mantener su estilo de vida y educarse, obviamente, en una sociedad, lo hace automáticamente socialmente responsable, porque va a ver, por ejemplo, que él necesita un seguro de salud y va a priorizar en sus gastos. Claro. No se va a ir todos los fines de semana para el colmado. Ahí. Exactamente, por ejemplo. Que ahí gracias que tocaste ese tema, con la famosa frase, que el dinero a mí no me alcanza, que el dinero no me da. Pero como dijo el señor Israel, para usted irse el fin de semana ahí, ahí sí da. Entonces ahí es que yo quiero llevarlo. Cuando tú haces un presupuesto, tú ves, wow, pero este sábado yo salí, no, espérate, déjame el próximo sábado, quédame tranquila porque en 6 meses yo quiero esto. Pero si 6 meses atrás estoy ahí gastando, sin medidas, eso de 6 meses, eso va a ir en 2 años, se les pierde. Pero para los que llevan ese presupuesto a raya, ¿verdad? Lo que gasté este mes, lo que no gasté. Ustedes, como expertos en finanzas y economía, siempre dicen que hay que ahorrar y que hay que sacar ese dinerito, por lo menos 500 pesos para uno ahorrar en el mes. Pero para las personas que no le dan ni siquiera para comer, ¿cómo van a hacer eso? Siempre va a haber gente que no le da lo cual. Siempre, el tú sabes. Comentario siempre va a estar. Sí. Eso, mire, siempre lo digo en los contenidos que hago. Aunque sean, mira, 500 pesos, hace la diferencia. Así Cuando tú sumas esa cantidad, tú vas a tener que hacer 5,000 pesos, ya te dañó el vehículo. Y crear el hábito. Crear ese hábito. Esos 5,000 pesos están ahí y tú lo viste quizás, para tener 5,000 pesos en 6 meses, tan chin. Ajá, pero se te dañó el vehículo, no lo tienes. Entonces recurrir a prestamistas informales que son bastante agresivos en esa tasa, simplemente por tú no tener ese fondo de emergencia. El dinero es una realidad. Hay que sentarse a hablar inclusive a usarlo hasta con los hijos y del jugar dinero. con él, que él se vuelva tu aliado y tú aprender el juego con el dinero. No estoy diciendo que el dinero es una meta ni es un objetivo, no. Es un medio. Y además, más importante aún, es la variable que mantiene en equilibrio todos los aspectos de la vida en sociedad de un ser humano. Por ejemplo, para que tú veas hasta dónde vamos a llegar, oye bien lo que te voy a decir. Si un hombre no produce dinero y tiene y tiene un hijo, cae preso por manutención. Ajá. Al juez no le interesa ¿Cómo los consigue? Y se lleva a cabo eso todavía. Pero claro que sí. En la clase pregúntale al editor para que tú veas que tiene un muchacho, él me dice, que lo andan buscando con una orden. Claro que eso existe, claro que sí. Al que tiene la gorrita de KTC. Ay, Dios mío. Mira, se habla mucho y volvemos y nuevamente a los precios. Se habla mucho del control de la demanda para controlar los precios, pero ¿qué hay de las ofertas? Mira, el mercado se regula perfectamente. Todo va a depender de demanda y de oferta, como tú bien lo acabas de decir. A mayor demanda de productos que carecen de oferentes,
el precio se va a mantener relativamente bajo. Ahora, si tú tienes un alto nivel de oferente, de gente que demanda un producto de manera específica, entonces ese bien se va a apreciar. El tema aquí no necesariamente es de demanda y oferta, sino de costos. Y aquí entonces entra de manera directa el costo de los combustibles, que afecta todos los sectores productivos de un país. Estamos hablando de economía nacional nuevamente. Ajá. Entonces, y tú sabes, hay que eliminar muchísimas distorsiones que tiene República Dominicana sobre el petróleo y los derivados. Por ejemplo, aquí mensualmente se le dan 200 millones de pesos a los sectores transportistas con exenciones fiscales. Y yo pago el precio del galón de gasolina a 240 y además Y de usted mis no lo impuestos, siente. También se le da. pagan subsidios. Entonces, y hay empresas aquí sumamente rentables, por ejemplo, que hay una mina que no paga el impuesto a los combustibles, que es un negocio sumamente rentable, cosa que yo no entiendo. Pero ya esos son otros De que aspectos. ese es otro Esos tema. números ahí, Sí. ¿cómo lo Ese hacen otro ese subsidio? episodio. Entonces, es otro tema. en el contexto actual, el tema es que todo el mundo está consciente de que el costo de los derivados del petróleo afecta directamente la producción de bienes y servicios de un país. Inevitablemente, independientemente de la demanda, esos productos se van a ver afectados, lamentablemente. Esas son las distorsiones que tiene una economía de manera específica, que son los instrumentos que intervienen en esos procesos productivos, en este caso el petróleo. Entonces resulta de eso que esa variable se nos sale de control. Por eso aquí respondemos a la pregunta que tú hacías ahorita, Alba, sobre cómo influye el estrecho de Hormuz, un asunto que está lejísimo de aquel lado del mundo, en la economía dominicana. Bueno, pues ahí tiene la respuesta. ¿Qué resultó del estrecho de Hormuz? Bueno, que la demanda de petróleo seguía siendo la misma, pero quienes ofrecían el petróleo, pues lamentablemente es menor la cantidad de oferentes de ese bien y por eso sube su precio. Y nos afecta entonces de manera directa. Ese es el caso específico de este momento de la historia en República Dominicana. Claro, nosotros hemos sido óbices, hemos sido objeto de mala planificación en términos agrícolas. En algún momento de nuestra historia económica, por ejemplo, el cerdo en algún momento, no sé si recuerdan la fiebre porcina que hubo Sí, claro. que sacrificar. Igual con el mismo pollo, creo yo que se Hubo habló. que sacrificar una cantidad de pollos importante para mantener el precio estable, hubo que importar y aún así subió. Importar bastante. Pasó lo mismo con el pollo también, trajeron un pollo malísimo de Brasil también, por el tema de la fiebre aviar, que mató una cantidad de pollos importante en República Dominicana y que hay que decirlo, por una falta de planificación tanto de las autoridades como de los productores, pues lamentablemente esos bienes se vieron afectados en cuanto a su precio. Y obviamente la estacionalidad de la producción de diferentes productos. Por ejemplo, el plátano en un momento del año cuesta menos que en otro momento por la estacionalidad de la producción, es decir, por la fecha en que se producen, que todo el mundo sabe que la tarea de tierra produce más dependiendo de la temperatura Eso del depende agua, del del tiempo, clima. Entonces, todas esas variables hay que primero estudiarlas, a ver cuáles son los fenómenos que afectan el precio de un bien o de un servicio a la hora de que como consumidor final nosotros accedemos al mismo. Tú hablabas del clima y he escuchado a muchas personas hablando de que también eso afecta la calidad de vida o el tema del precio de algunos productos. Explícame un poquito. Eso tiene que ver con la sostenibilidad. Ya no se pueden tomar decisiones económicas sin considerar qué tanto afectan el medio ambiente. Te puedo contar que tuve la oportunidad hace unos meses de prácticamente vivir en China. Duré casi 3 meses en China estudiando en la principal ciudad cultural y política de China, en Beijing de manera específica, en el distrito de Haiding. Y Beijing era una de las ciudades más contaminadas del mundo. Tenía una inmensa cantidad de fábricas en la ciudad y eso alteraba la calidad de vida. Prácticamente todavía tiene situaciones medioambientales que son cuestionables y las mismas autoridades te dicen cuáles días
la polución, el smog va a aumentar y tienes que salir con mascarillas puestas. Entonces, ¿qué resultó? Bueno, que se vieron obligadas a sacar esa cantidad de fábricas inmensas de Beijing fuera de la ciudad. No obstante, también tomar las medidas suficientes y necesarias para no transferir el daño que se estaba haciendo. Es decir, te vas a mudar y además tienes que tomar las decisiones medioambientales para que dejes de contaminar el mundo. Eso es una condición sine qua non porque nos hemos dado cuenta que el cambio climático es una realidad que afecta a los países del mundo y que si no se empieza a revertir, bueno, pues puede causar daños que inclusive pueden destruir y acabar con gran parte de la población mundial. Se puede ver en la cantidad de enfermedades nuevas, alergias inclusive, que han nacido producto de la polución, como el calentamiento global ha distorsionado las mareas, como inclusive hay islas, hay países en el mundo de los cuales nosotros estamos expuestos a que desaparezcan en función del deshielo de los polos, tanto del polo sur como del polo norte, y definitivamente, sin importar la actividad económica que usted realice, usted debe considerar restarle, ¿verdad?, contaminación al medio ambiente. Inclusive, con una decisión de imprimir o no una hoja, usted puede estarle agregando valor. Así es. Y entra la educación, obviamente, al respecto de decisiones de reciclaje, de enseñarle a tus hijos, el que tiene hijos, inclusive practicarlo en su casa. Miren, los plásticos van aquí, lo biodegradable va aquí, lo de cartón va aquí, porque además se pueden reutilizar todos esos bienes. Por ejemplo, en el caso de lo biodegradable, como biocombustible. En el caso de los plásticos, reutilizarlo, porque además es un daño importantísimo. Igual las piezas de cartón. Entonces, no se concibe ningún proyecto económico, ningún proyecto productivo, sin que se considere la parte de la sostenibilidad medioambiental. Entonces, ¿qué le falta tanto al gobierno dominicano, en tu parte que eres economista, como a las familias dominicanas para mantener una estabilidad económica que no nos afecte tanto, ya que también hay algo que ustedes mencionaban y lo han mencionado en varias ocasiones, lo que es la inflación y el tema de la guerra que lamentablemente sí nos afecta? Mira, en términos económicos sobre el gobierno, nosotros tenemos una gran debilidad, que no se circunscribe solamente al actual gobierno, sino a los gobiernos de los últimos 20 años. Aquí se trabaja lo comido por lo servido. Mira, tengo que citarme otra vez en China. El mundo está en una constante convulsión. Que te decía antes de entrar que me di cuenta que los asiáticos van a ser los dueños del mundo. Así es, que visitaste una universidad norteamericana y estaba llena de asiáticos. Llena de asiáticos. En ese contexto fue que me lo dijiste, importante que la gente lo sepa. Oiga bien, una universidad norteamericana llena de asiáticos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, resulta que nos estábamos volviendo locos. En esos 3 meses que yo duré en China, fue en el contexto del cierre del estrecho de Hormuz. Y cada vez que veía las noticias de Occidente, ¿verdad?, de América y parte de Europa, volviéndose loco el mundo. Pero en China todo está calmado, el chino todos los días sale a trabajar, a buscarse su dinerito y a trabajar de manera resiliente. Allá no sé, también coincidió con la 15ª reunión del CPC al respecto de la planificación quinquenal. ¿Tú sabes qué resulta? Que en China no hay preocupación con ese tema. ¿Por qué? Porque ellos planifican su economía a 5 años. Obviamente no les sale perfecto, van ajustando en el camino. Pero tienen un estimado, que eso es lo que le falta al ciudadano, al consumidor, nosotros mismos, planificar. Exactamente. Entonces, proyectar por lo menos, aunque sea Israel, por lo menos 3 meses. Proyectar. Ya tú sabes que el combustible, por producto de lo que está afectando en el Medio Oriente, puede seguir subiendo esos 10 pesos, que lo están haciendo de manera quincenal, como le decía Alba, que mejor lo hagan ya semanal. Claro. Porque lo ofrecen una semana, pero vienen como en esos 3 veces, con esos 10 directamente. Entonces, ya tú sabes que eso puede suceder de manera constante, pues entonces planifícate a una proyección de por lo menos 3 meses y volver a reestructurar, quitar, poner, porque lamentablemente el bolsillo es a uno que le duele, no
al empresario y tú eres que tiene que velar por tus ingresos y saber qué tanto tú puedes recortar y qué tanto tú puedes agregar. Mira, vuelvo y te repito, en el caso de la economía nacional, nadie planifica. Todo el mundo no aquí tienen esa costumbre, esa educación no está. lo comido por lo servido. El día a día. De hecho, aquí en República Dominicana, con el tema de los combustibles, los chinos no están preocupados por los combustibles. Ellos saben que eso se va a resolver en el ¿Por próximo qué? año, 2 años, porque tienen abastecimiento suficiente para responder a la demanda, Para tanto de esos producción como de imprevistos están consumidores preparados. ¿Y finales. nosotros no podemos hacer eso? Nosotros podemos hacer eso, ahora no hay quien lo planifique. Hábitos, Ok. hábitos. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos reservas de combustible que en el mejor de los escenarios llegan a 60 días. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Si hay cualquier lío en el mundo, nosotros tenemos 60 días. Fácilmente están todos los carros de República Dominicana, si no se resuelve el estrecho de Hormuz, estacionado cada Andar quien en su el casa, metro. y todo el mundo va a tener que sacar su bicicleta. No, porque ni el metro funciona con combustible. Verdad son. Hay una planta eléctrica que lo mueve. Que lo mueve, Entonces, y eso ese es combustible. es un dato interesante. Los chinos no tienen esa preocupación porque planifican a 5 años. Entonces, otro dato interesante sobre el tema de combustible. La Refinería Nacional Dominicana, que es una institución privada, pero de capital público, que es la refinería, solamente tiene capacidad para refinar el 40% del combustible que se consume en República Dominicana. Entonces, estamos en manos de terceros, cuando los combustibles, ¿verdad?, son un asunto de seguridad nacional. Eso no implica que los sectores privados inviertan o no, van a invertir, pero la mano del Estado, del Leviatán, ¿verdad?, deben estar metidas ahí para asegurarle a la gente, no para que un funcionario vaya a buscarse un dinero, no es para eso, es para que se planifique de manera adecuada, que nosotros Darnos seguridad. tengamos reservas suficientes para por lo menos 6 meses. Ese es mi punto. Entonces, la planificación es vital para que una nación se desarrolle medianamente decente. Esencial. Mirando ya ahí para ir cerrando, mirando hacia el cierre del 2026, ¿cuál es el principal riesgo macroeconómico que la mayoría de los dominicanos está ignorando en la planificación a largo plazo? Mira, riesgo macroeconómico. Ujú. Yo te voy a citar frases del ministro de Hacienda actual, que dice que hay estabilidad macroeconómica, que el PIB está creciendo, que la Está deuda está creciendo, controlada está bajando. y que el déficit está controlado. Y que además, que eso es lo peor de todo esto, hay capacidad para tomar más dinero prestado. Eso es lo que a mí me preocupa. O decir, que tenemos espacio fiscal para seguir tomando dinero prestado Extendiendo la y deuda. enfrentar cualquier situación. Esa pregunta que tú acabas de hacer puede ser motivo de un titular, porque la estabilidad macroeconómica de este país pende de un hilo. Salió en el Diario Libre un dato interesante que lo voy a citar, que es que cada dominicano debe 359,000 pesos del total de la deuda estatal, que son 3.4 billones de pesos dominicanos. Cada dominicano, eso incluye menores de edad, o sea, si tú tienes hijos, Alba, Yo tengo una niña. Sí. una niña, entonces los 359 de ellas son responsabilidad Ya tuya. me deudora desde Responsabilidad pequeña. Ah, ya, sí, porque se dividió el total de la deuda de los 3.4 Entre todo- entre la todos los ciudadanos, población. entre los 11 millones. Entonces, eso incluye menores y Wow. discapacitados y ancianos. ¿En serio? Sí, para que tú sepas. Entonces, He quedado en shock con esta información. cada dominicano debe 359,000 millones de pesos. 359,000 pesos cada dominicano, independientemente de que sea menor, anciano o discapacitado. Entonces, ¿qué resulta de eso? El nivel de deuda que tiene República Dominicana como Estado es insostenible. Nosotros no tenemos, es mentira, nosotros no tenemos espacio fiscal Esa para liquidez. seguir tomando dinero prestado. Imagínese usted, que me está viendo en este momento, que si usted gana 100,000 pesos, 24,200 pesos usted tenga que dedicarlo solamente a pagar intereses. Después, si tú le sumas la proporción del capital que debes amortizar, debes de sumarle un 10% Un 10. además. Entonces son 34,000, solamente te quedan 66.
te da ese dinero para tú sobrevivir si tú lo haces. Entonces traspolen eso a un Estado que tiene una responsabilidad con cada uno de sus ciudadanos, desde el punto de vista de la salud, de la educación, de la vivienda, de la alimentación, porque la tienen, porque están constitucionalmente establecidas. Entonces, si nosotros no cambiamos de rumbo al respecto de las políticas de endeudamiento, las políticas de gasto, el Estado Dominicano y de manera específica los gobernantes de turno, lamentablemente, hacen lo que quieren con nuestros impuestos. Cada fin de mes, cuando ese dinero entra a las arcas del Estado, que la DGI, la Dirección General de Aduana, le transfiere o le deposita a la cuenta única, entonces eso cae en manos de, lamentablemente, en este caso, funcionarios de la administración pública que de manera irresponsable disponen de ello. Eso tiene que cambiar. De lo contrario, nosotros vamos a ir lamentablemente caminando sobre esa burbuja que nos mantiene envueltos en ese día a día microeconómico que versan al respecto de las explicaciones que la colega Eso nos enseña a vivir, voy a decirlo en términos llanos y claros, a vivir arañando el día a día, a enseñarnos a planificar, dejar de pensar solamente en el hoy, piense a futuro qué puede traer. Voy a citar una cita bíblica que dice la Biblia, que no te afanes por el día de mañana porque traerá su propio afán, es cierto, pero debemos de estar conscientes y estar atentos a las alertas que están surgiendo en nuestra economía. Esto nos da un indicio de que debemos de prepararnos, debemos de planificar y tú proyectar, ya quedan 6 meses del año. ¿Cómo tú vas a terminar el año? Proyéctalo y entiende que tu dinero no es un juego. Debemos aprender a valorarlo y a priorizar cada peso que llega a tus manos, porque lamentablemente vas a salir con la frase que no te alcanza para nada y que el dinero no me da. Pero si no hay una planificación, una estructura, esa frase siempre va a estar rondando en tu cabeza. Planificación, preparación y reestructurar para que todo fluya mejor. Hay un dato interesante que debo decirte. Claro que Otro sí. más. Sí, y sobre las finanzas personales. Mira, a veces los problemas financieros que tenemos los ciudadanos no dependen de la cantidad de dinero que ganen. Yo conozco una cantidad importante de personas que ganan sobre los 200,000 pesos y están igual de enliados que aquel y de endeudados, o peor, que aquellos ciudadanos que tú citabas ahorita, que lo que ganan son 18,000 pesos, porque el de 18 a veces se ve compelido a organizarse. Y ese que gana 200,000, a veces cree que ese es todo el dinero del mundo y vive metiéndose en el lío. Hay que organizarse independientemente de la cantidad de dinero que usted gane. Mucho es lo mismo. Todo Mira, es como dice un refrán viejo, que el que se lleva de consejo llega viejo. Y para cerrar, con relación a lo que tú mencionabas, el otro día vi un anuncio que decía del Banco Central que hay una gran mayoría, una cantidad muy grande de dominicanos que están endeudados y con tarjetas, con el día a día, o sea, que utilizan la tarjeta para sobrevivir el día a día. Porque usan la tarjeta como una extensión de su salario y se olvidan que es un dinero prestado que tienen en ese momento. Entonces se llevan del gusto y es muy triste cuando llegue tu salario, llegue tu quincena, tú no quieres soltar el dinero. ¿Qué tú haces? Lo postergas con un pago mínimo y ahí esa deuda va en incremento. Como está pasando, me voy a entrar a lo económico, con nuestro país, que me gustó ese dato, lo voy a estudiar desde que salga de acá, que ya uno tiene una deuda, pero y entonces nuestro país va en incremento, que ahí que nos sostiene, otra deuda tras otra, llevándolo a lo llano ya de finanzas personales. Hace mucha gente con el consumo. Entonces, un error grandísimo. Toman un préstamo para pagar la tarjeta, no la cancelan, se quedan con ella, le pagan esa parte, se quedan con la deuda del préstamo y se quedan con la tarjeta y vuelven a usarla. Entonces ahí ya la deuda incrementa. Entonces todo es conciencia, hábito y educación financiera. Bueno, ya saben, lo que hay que hacer ahora en esta inflación es planificarse, cuidar su dinero y llevarse de los expertos que nos han educado en el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que hay que hacer otro programa porque el tema de la economía y de las finanzas personales es un tema bastante amplio. Agradezco el tiempo dedicado a este contenido y te pido por favor que compartas y te suscribas, que sé que este contenido será de interés para muchas personas.